El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, e es mi patria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parceria de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos entonces en mais um Anansi, uma iniciativa de IPECAL com a Rede de Metodologias Críticas, e hoje estamos com Juan. Assim que antes de empezar, me gostaria de saber quem eres. Esa es una pregunta. Antes de que empezara a grabar, Joao dijo que me iba a hacer unas preguntas bastante chistosas, ¿no? No, la pregunta de quién es. Yo hago esa pregunta siempre al inicio de mis cursos. La primera sesión, ¿quién es? Y en algunos cursos, por ejemplo, hay un curso muy hermoso que trabajo que se llama Territorio, Conflicto y Legislación Indígena. Es una cátedra que se logró en la Universidad del Valle a propósito del asesinato de un compañero indígena. Y esa pregunta de quién eres, de verdad que ha resultado muy potente en términos de metodología, de pedagogía, porque se ha convertido en un hilo conductor a lo largo del texto, del curso, y hubo un semestre en el que resultó tan potente, hubo tanta conexión con la pregunta, que al final del curso, al final, hicimos un cierre muy hermoso en una tulpa, en la que se respondía a la pregunta que los estudiantes iban haciendo, las estudiantes iban haciendo de quién eres. Y una de las más fuertes que me marcó fue de una chica afro que no se reconocía negra. Y esa pregunta de quién eres, me dice así, nos volvimos muy amigos, me dice, esa pregunta me jodió la vida porque yo no me daba cuenta que yo había negado mi condición de negra toda la vida, ¿no? ¿Quién soy? Yo soy hijo de campesinos, una madre campesina hermosa que todavía vive, un viejo campesino que murió ya, un viejo que guardó una carta varios años porque no sabía leer. Tenía una novia y la novia le escribió una carta y por pena él guarda la carta y aprende a leer, y cuando aprende a leer pues lee la carta de su novia, pero ya no vivía, ya no tenía una relación con ella, pero fue muy hermoso la anécdota de cómo mi papá aprendió a leer, viejo campesino, que es la historia de cientos de miles de millones de campesinos en nuestro país, en América Latina, que no saben leer. Soy un zapatero que se hizo académico, soy artesano, fui artesano, aprendí zapatería, y en la zapatería conocí teorías muy importantes para mi vida, como el marxismo. Trabajé en talleres muy grandes y después me di cuenta por qué uno de los trabajadores, de los zapateros, conocía a Marx, conocía a Engels, conocía a Lenin, y entonces el viejo, que así le decíamos, se daba cuenta que yo era un niño trabajador, y me preguntaba si yo conocía quién era Marx y no, y entonces empezaba a echarme el cuento una tarde completa, y Engels y tal. Eso soy padre de familia, 2 hijos, soy profesor, soy educador, intento ser un ser feliz e intento ante todo construir un proyecto de humanidad en mí y en el espacio colectivo, en los espacios colectivos en los que me muevo. Juan Bautista Jaramillo
Herrera, hijo de padre y de madre. Esa es la respuesta no filosófica, Joao, porque tengo el problema de la perversión de mi formación, pues no formación en filosofía, estudié filosofía. Entonces esa pregunta por el Dasein es muy complicada, ¿sí? Bueno que conseguimos escapar de las perversiones. Sí. Tú ubicas esa noción de un zapatero que se hizo académico. ¿Cuáles fueron los aprendizajes? ¿Cuáles son los aprendizajes que traes de la zapatería entonces? Yo no sé si quienes vean la audiencia, a quien les llegue este video, sabe, un zapatero es un artesano, bueno, los artesanos clásicos del capitalismo clásico del siglo XIX. Estoy hablando de este zapatero, no un zapatero industrial, pero era un taller grande de 20 trabajadores, y como en el desarrollo del capitalismo, me empecé siendo ayudante y ganaba muy poco y fui aprendiendo lentamente. A medida que fui aprendiendo, pues fui haciendo. Los zapateros, al igual que todos los artesanos de la litografía, del campo, que también hay artesanos, pues son un tipo de obreros muy precarizados desde siempre, porque no contaban con garantías sociales, ¿sí? Este artesano, si hacía 24 pares de zapatos, eso le pagaban y punto. Pero no tenía seguridad social, nada, prestaciones sociales, nada. Y eran talleres muy grandes. ¿Y qué aprendizaje? Uy, hay muchos. Para la vida personal, yo suelo no molestar a la gente, porque aprendí que el que molesta tiene que aprender a que lo molesten, ¿sí? La palabra es otra, pero por la audiencia la digo así. A respetar. Respeta y te respetarán. No hagas a otros, esto parece muy cristiano, pero lo aprendí con los zapateros. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Si te estás tranquilo, nadie te va a molestar. Pero también aprendí que la alegría y el chiste se convierten en una línea de fuga muy importante para grandes conglomerados. Reír, hacer chistes, jugar a ciertas banalidades resulta muy importante, porque da la posibilidad de recrear y de juntarse, de hacer la vida muy dura un poco más llevadera. Pero también, como te digo, aprendí que era el único en una comunidad de 60, 70 personas, adultos, y yo era de los pocos niños que había allí. Era el único que estudiaba bachillerato, inicialmente la primaria, todo mi bachillerato lo hice de noche, y era el aliento de todos, ¿no? Cuando se me estaba pasando la hora de levantarme del puesto de trabajo a las 5 de la tarde, me decían mi apodo, todos los zapateros tienen apodo, vea, ya es hora de que se vaya. Y entonces me acordaban, digamos, había ahí una compinchería colectiva muy bonita, ¿no? Y cuando ganaba el año y lo comentaba, era una cosa agradable. Y lo que refiero de aprender de estos autores, a mí me marcó, definitivamente me marcó. Y la decisión que tomé en un momento determinado de la vida de decir, si me quedo aquí como zapatero que me hice obrero, yo hago mis sandalias, las construyo, las hago, y la decisión que tomé fue, yo dije, trabajar no es deshonra, pero no quiero quedarme como zapatero, ¿sí? Porque esta vida es muy dura, esta vida sin condiciones, sin garantías, y opté por dedicarme a estudiar, seguí estudiando de noche. Y eso, yo lo digo, en gran medida lo valoro y lo aprendí de ese escenario, de ese espacio, ¿sí? Esa es la respuesta puntual, Joao.
bueno. De acá tú traes esa idea de la alegría y el chiste como un lugar para recrearse y juntarse. Y nos habías dicho que eres un profesor, un educador que intenta ser feliz, tanto en un proyecto individual como en un proyecto de humanidad. Entonces, ¿cómo relacionas esa búsqueda por la felicidad individual y humanitaria con esos aprendizajes desde la alegría y el chiste? ¿Cómo lo relacionas con el hecho de ser educador? Bueno, lo primero es que cada vez significo con mayor fuerza el tema de la alegría. La alegría, como dice por ahí un personaje de una obra filosófica, no es una mueca. La alegría no es la mueca que se gesta en la cara. No es la mueca necesariamente de la risa. La alegría tiene una trascendencia más de orden espiritual. Y ahora que estas posibilidades de la existencia me han dado la fortuna de relacionarme cada vez más con los pueblos ancestrales, con los indígenas, con los negros, con los campesinos, es decir, con mi ancestralidad, con lo que soy, porque soy indio, soy negro, soy campesino, yo encuentro allí la felicidad como un elemento muy importante. El viernes nos matan a un compañero en uno de los puestos de resistencia en este paro que está viviendo Colombia, un compañero indígena de Inga, del pueblo Inga, y él era feliz a toda hora. Y ayer que se vivió la siembra de su cuerpo, fue en medio de música, de alegría, de jolgorio, pero no era una celebración en el sentido del capitalismo del momento, de la banalidad del momento, ¿sí? No es una alegría comprada, es una alegría, no es una alegría basura para decir que la utilizo y la tiro, ¿sí? No es una alegría comprada en un fármaco, es la alegría efectivamente de la posibilidad del relacionamiento del ser humano, persona, el colectivo, con una trascendencia, digamos, y de construcción de humanidad. Y eso lo encuentro yo desde estas comunidades de zapateros que, como dicen vulgarmente, le sacan chiste a todo, a la desgracia, al dolor, a todo se le saca fuerza, hasta las cosas más fuertes, hasta la muerte, como lo acabo de referir en el caso de estas comunidades indígenas. Tú ves en la Minga que el ejército, que la policía está disparando y los indios es gritando y riendo y esto y lo otro, y no es para soslayar el dolor, es para enfrentarlo, ¿sí? Y ayer escribíamos, en medio de toda esta situación de muerte que estamos viviendo, que este pueblo que se levanta a partir de la alegría construye una simbología de la revolución muy fuerte, y es precisamente esa la simbología de la alegría, porque en un sistema que mata el espíritu como el capitalismo, termina siendo un elemento muy subversivo la alegría colectiva, la alegría construida, la alegría que recupera una simbología perdida, la alegría que recupera, digamos, espacios de simbologías vacías, etcétera, etcétera, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo, y en ese sentido yo hoy, pues digo, me siento muy afortunado en ese sentido. Yo tengo una referencia de adusto, pero soy alegre, y esto lo reivindico. La alegría tiene que ver con otros elementos, la alegría tiene que ver con la posibilidad de levantarse todos los días, de ver la naturaleza, de la construcción del sumac causai. Yo creo que el buen vivir no lo puedes construir sobre el dolor, sobre la frialdad del racionalismo instrumental, no. El sumac causai, el sumac amaña,
la vida digna, tú la construyes sobre el elemento de recrear efectivamente el relacionamiento contigo y con la naturaleza. Y a ese nivel es que creo va un poco el tema de la felicidad, el tema de la alegría, ¿sí? Entonces iría por ahí, Joao. Me hiciste recordar al Flaco Batman, com essa frase que quedou famosa desde a entrevista em Semana, que hay que cantar, hay que bailar la vida, porque se uno vive em função de la muerte, uno já está muerto, ¿no? Pero aí me gustaría escuchar qual é o papel para ti de la educación para la construcción de esa alegría y de ese buen vivir? Yo creo que la educación tiene que ser un generador de deseo, ¿sí? Parte del problema de la educación bancaria, aparte del problema de una educación instrumental, es que no genera deseo. Por eso yerra, por eso se equivocan aún las denominadas nuevas pedagogías o pedagogías alternativas cuando se quedan solo en el aspecto de la formalidad. Toda esta posmodernidad que ha centrado todo su relato y su narrativa, como la llaman también, en la forma, tú puedes cambiar la forma y si los elementos de fondo, y ese fondo, que en relación con la pregunta que haces, está a mi modo de ver asociado al deseo, eso es lo central. Una pedagogía liberadora debe generar deseo. Y es posible que ese deseo cause malestar y dolor, pero finalmente deriva en felicidad. Parte de la trampa que el capitalismo, que esta posmodernidad le ha planteado a muchos discursos, incluyendo muchos discursos que pretenden ser revolucionarios, renovadores y tal, es en intentar a todas luces evacuar, soslayar aún el mismo dolor, porque se presume que no asumir la crisis, que no asumir cierto tipo de dolor, la frustración, ese es el camino para la felicidad. Creo que no. Creo que tenemos que aprender a tramitar el dolor, creo que tenemos que aprender a tramitar las dificultades, las crisis, los conflictos. Creo que deberíamos de sentirnos felices con el conflicto, asumiendo el conflicto. Pero el conflicto que desde la libertad que construyamos estamos llamados a asumir, no el conflicto que nos plantean. Entonces allí es donde el deseo se convierte en un elemento fundamental, porque cuando tú deseas el deseo del otro, pues efectivamente no vives tus conflictos, sino los conflictos del otro. El conflicto de no tener plata, el conflicto de no tener la posición, el conflicto del capitalismo en últimas, ¿sí? Cuando tú vives los otros conflictos, pues efectivamente te das cuenta que el conflicto hace parte de la vida misma. Y esto tiene unas derivas muy importantes, por ejemplo, para la pedagogía de la paz, ¿sí? Una pedagogía para la paz centrada en una perspectiva negativa intenta a todas luces soslayar como dé lugar el conflicto, porque la lógica del conflicto negativo es no solo anularlo, sino renunciar a él. Pareciera ser, como si tal cosa fuera posible, que un individuo, que una sociedad que no tiene conflictos está en paz. Esto es casi que contra la naturaleza del mundo, del ser humano, porque la dinámica propia del ser humano es conflictuada, es conflictiva. Pero ahí ya hay un problema serio, ¿sí? Ahí ya hay un problema serio. Entonces, pedagogías centradas en una lógica, en un anclaje negativo de la anulación y de la negación del conflicto, pues efectivamente van a tener serias consecuencias.
están los conflictos o la perspectiva positiva, ¿sí? En la que encontramos una cantidad de relatos en pedagogía, en psicología, etcétera, y la perspectiva en la que nos anclamos, algunas, de verlo en una perspectiva integral transformadora, en donde no solo reconocemos el conflicto, sino que requerimos del conflicto, digamos, para plantearnos la posibilidad de la felicidad, para seguir con esta palabra que se nos convierte en leitmotiv, ¿sí? de la conversa, pero se nos convierte en necesidad para cambiar el estado de cosas existente. No pensando que van a desaparecer los conflictos, no, vendrán otros conflictos, pero, y ahí viene el saber popular, cada día trae sus necesidades y cada día trae la solución a sus problemas. Vendrán otros conflictos y los solucionaremos. Hoy resolvamos los conflictos que hay, los del capitalismo, los de la inequidad, los de la injusticia, los del analfabetismo, etcétera, etcétera. En clave de eso que estás hablando, de la construcción de posibilidad de la felicidad, desde configurarla como una necesidad, siendo fiel, para poner así, con los conflictos, ¿qué que eso habla de ese presente que se está viviendo en Colombia con la emergencia del paro nacional, con la emergencia de todo lo que venimos viendo en poco más de un mes, ¿no? A ver si entendí bien. Bueno, si existiera tal cosa como la naturaleza del colombiano, existiera tal cosa, ¿sí? Podríamos decir que la naturaleza de los colombianos es un poco la figura de Bateman, ¿no? Lo que decía de la revolución es una rumba, ¿sí? Y aquí hay rumba por todo. Aquí hay rumba por el dolor, aquí hay rumba por la feria, aquí hay rumba por la no feria. Es el país del mundo, esto es en serio, que más ferias tiene. Aquí hay feria y reinas de todo. Reina de la guayaba perulera, reina del chontaduro, reina de la reina, reina de todo. Todos los meses hay reinados, ¿sí? Y se empatan unos en otros, etc. Obviamente hay unos más reconocidos que el otro, como la feria de Cali, la feria de Manizales, que son expresiones históricas, antropológicas, obviamente, de una expresión colectiva que intenta festejar, ¿sí? Y dar rienda suelta a cierto tipo de pasiones. Colombia, digamos, también, paradójicamente, es una sociedad de una impotencia grande para tramitar las frustraciones. Es la cultura política que tenemos en Colombia, que es una cultura política muy compleja, nos muestra la enorme incapacidad que tenemos para tramitar la frustración, ¿sí? Y la frustración, ese no trámite de la frustración y el no reconocimiento del otro, de la otredad, pues indiscutiblemente nos lleva a situaciones muy complejas en el entramado social. Parte de todo esto es lo que ha llevado efectivamente a que haya este estallido social, que no es producto de una subjetividad en el sentido de que la gente se encontraba desparchada y que no, un dolor intenso en el alma, no. Aquí hay unas condiciones reales de orden objetivo que llevó efectivamente a que grandes conglomerados no aguantaran más en sus personas, subjetividad efectivamente, y explotara obviamente. Pero aquí está el tema de la falta de trabajo, aquí está el tema de la falta de salud, aquí está el tema de la falta de tierra para el campesino, de la falta de agua y de territorio para las comunidades negras, aquí está el tema de la educación, aquí está el tema del empleo, aquí está el tema de la reconstrucción de las ciudades, el tema de la gentrificación, que llaman algunos teóricos, y de un capitalismo que ha recompuesto totalmente las ciudades para ponerlas en función de las transnacionales y de los grandes capitales, y que la gente no se había dado cuenta y que lentamente, digamos, todo eso se va acumulando y explota, ¿sí? ¿Cuál es el leitmotiv? ¿Cuál es el elemento que detona esto? Pues es la reforma tributaria, pero no es la única. Este gobierno planteó 3 grandes reformas tributarias.
la anterior reforma tributaria todavía le está aportando a los bancos 12 billones de pesos, porque le quitó, digamos, exenciones, le quitó la tributación, a los industriales le quitó la tributación. Digamos, todo el problema económico que está viviendo Colombia es porque los que tienen, aquí paga tener plata, porque no se paga impuestos. Y aquí es muy duro ser de la clase media, que es clase pobre, venida más, ¿sí? Y es muy duro ser pobre porque para ser pobre hay que pagar. Aquí la tributación que se estaba planteando en esta reforma y en la otra que está vigente, ¿sí? Es que los pobres tenemos, la clase media muy empobrecida, efectivamente, pues tenemos que pagar una cantidad de dinero para lograr equilibrar. Te voy a dar un ejemplo: 4 por mil. 4 por mil es un impuesto que pagamos los colombianos a los bancos, ¿sí? Porque hace muchos años los bancos aspiraban a que tuvieran un ingreso y al 31 de diciembre no iba a haber ese ingreso, entonces dijeron, ayudémosle al sector financiero haciendo un pago, ¿sí? Del 2 por mil transitorio, ¿sí? Y ese 2 por mil transitorio se convirtió en permanente y hoy va en el 4 por mil, ¿sí? Y se ha ido distribuyendo para otros sectores, etcétera, etcétera. Entonces, a ti no te pagan, hemos hecho el experimento de decir, páguemelo a mí. No, tienes que pagarlo en una cuenta de ahorros, porque en el momento en que te pagan en una cuenta de ahorros 1,000 pesos, ya esos 1,000 pesos no son 1,000 pesos, son 1,000 pesos menos 4 por mil de entrada, ¿sí? Pero te cobran la administración de la cuenta, que son 12,000 pesos por general, es decir, los 1,000 pesos tienen menos el 4 por mil, menos los 12,000 pesos de la administración de la cuenta, menos lo que te va a cobrar el cajero o el servicio donde vayas a sacar lo que te va quedando. Es decir, es un negocio de exención en ese. Todo el mundo tiene que pagar. Entonces, lo que estamos viviendo efectivamente es todo este tipo de presión. Y hoy, a propósito de la felicidad y de las posibilidades de soportar todo esto a partir de la felicidad, lo que hemos visto en los centros de resistencia es que la gente en medio del dolor, de los muertos, vamos a completar 70 muertos en un mes. Esto es impresionante. Vamos a completar más de 1,000 y pico de personas detenidas. Vamos a completar medio centenar de heridos. Vamos a completar más de 40 personas con mutilaciones en sus miembros, fundamentalmente en lóbulos oculares. Vamos a completar más de 25 compañeras violadas. Es impresionante. Esto parece una guerra civil, pero no lo es, ¿sí? Porque el gobierno dice que no hay conflicto, el gobierno dice que no hay razón para marchar, pero genera todo este tipo de daño. Y en medio de todo eso, la gente en los centros de resistencia han pintado donde anteriormente se abordaba el transporte masivo. Han puesto bibliotecas que fueron destruidas en los sitios donde han logrado entrar el ejército, la policía, el ESMAD, todas las estructuras. Y la gente allí, ¿qué ha hecho? Ha cantado, ha reído, han ido cuenteros, han ido juglares, han ido madres a contar historias, cuenteros y cuenteras. Esto es una cosa muy, muy sorprendente. A jugar futbolito con una pelota en medio de la calle. Eso es, ¿sí? A meter su porro también. Sí, claro que sí. A tomarse un trago. Es decir, esta situación de paro que tiene esta cantidad de muertos, tiene este otro componente de orden cultural, simbólico, que también es resistencia a mi modo de ver, porque es lo que hace que en un momento determinado pues, que no nos enloquezcamos, ¿sí? Porque efectivamente es un mecanismo muy importante también para confrontar este régimen. Lo que están escuchando es lo que se han venido viviendo desde hace mucho tiempo, en las últimas semanas. Esta es la constante en campos y ciudades, ¿sí? Y esta tarde hablaba con una compañera y decía, profe, estoy desesperada, ¿qué hago?
le digo, tómele del pelo, hágale señales obscenas y verá qué les pasa a ellos. Pero no lo ven, yo creo que sí lo ven, o ríaseles, o mándele besos, en fin, tírele flores, ¿no? Escúchame, Joao. No, perfecto, porque a partir de eso que estás diciendo, porque mira, tú ubicas mucho de lo que aprendiste desde la experiencia de zapatero, y que desde ahí fuiste Zapatero, no de Zapateiro. ¿Sabes quién es Zapateiro? No. Este es el comandante general de la fuerza militar. Ah, ya, sí. El que dijo, aquí no se pueden decir palabras feas, pero el cabrón este dijo que si no despejaba los puntos en 24 horas renunciaba, ¿sí? Y lo dijo así como macho cabrío y cabrón que es, pero no fue capaz de renunciar porque no fue capaz de despejar los puntos, ¿sí? No ha sido capaz. Excúsame. No, sin problema. Sí, de zapatero que he sido, que soy. Que eres. Y como bien dices, ¿no? Como en medio a ese paro, la gente que está en el paro, para no enloquecer, se ha creado de todas las vueltas en una experiencia concreta de compinchería, como tú dijiste que tenías con sus amigos y compañeros, ¿no? ¿Qué crees de esa perspectiva de felicidad, de esa perspectiva de una educación integral, se está gestionando desde ahí, desde esa compinchería en las calles? Yo diría que el paro ha ido mutando, ¿sí? Ha ido mutando, la verdad es que nos metería en cosas muy serias, muy acartonadas de seguro, pero el paro tiene, el análisis le muestra a uno que tiene como 3 momentos fuertes, ¿sí? El primero fue muy de choque, tal, de estrategia, de confrontación, de gestionar, romper el cerco mediático internacional. Esto fue muy duro, ¿sí? Vivimos los primeros, y el Estado intentó en los primeros 3, 4 días, del 28 al 1/2, tumbar el paro, porque si lo lograba tumbar en ese momento, el paro no iba. Y el movimiento popular mantenerse, ¿sí? Viene el caso de Cali, el apoyo de la Minga. La Minga es la expresión esencialmente indígena, que no solo indígena, ¿sí? Pero la Minga dice, vamos a apoyar a Cali, porque ya se están presentando los primeros muertos, y la Minga es alegría, la Minga no es solemne, la Minga es holgorio, es chirimía, es lo que Orlando Falsborda llamaba el carnaval, ¿sí? Para leer en clave de la IAP, de la investigación acción participativa o participación, de la educación popular, que algunos recrean o intentamos recrear, es carnaval, pero carnaval no es guachafita, carnaval no es banalidad, carnaval es recuperar la espiritualidad de lo colectivo para en medio del dolor enfrentar la barbarie y la muerte. Y entonces cuando tú ves la Minga, que llega en esos carritos que se llaman chivas, que son unos buses atestados de gente, ¿sí? Van las tamboras y las flautas y las zampoñas y los cununos, y la gente piensa que están tocando esto, el pensamiento occidental cree que lo están tocando es por rumba. Eso no es una rumba, eso es el contacto y la armonización con la naturaleza, con los espíritus mayores, con los orichas, en el caso de las comunidades negras, ¿sí? Porque cuando tú estás ritualizando, tú necesitas la música. La música abre camino en esa dimensión espiritual que no la entendemos desde el pensamiento occidental, ¿sí? Que la posmodernidad ha intentado banalizarla, y por eso ahora la gente en la posmodernidad cree más cosas que nunca antes. Creen en la chocoloterapia, en la urinoterapia, en la floroterapia, en la cafetoroterapia, en todo cree, ¿sí? La espiritualidad ancestral te ubica una apertura con
la esfera de la naturaleza con la dimensión de la naturaleza, pero no en una relación de sacralidad, sino de humanidad. Entonces, cuando llega la minga, que llega con esa alegría, Cali entra en una situación distinta y todo se vuelve minga. Entonces, la guardia indígena, que tropelea duro, que golpea, que se hace respetar, pero canta, ¿sí? Entonces, ese es como un segundo momento. Viene un tercer momento que está marcado por la ida de la minga, donde hay un operativo militar, hay 8 heridos graves, dispararon contra la minga, las personas de bien, que se creen así, que se creen de bien, que visten de blanco porque tienen muy seguramente almas negras, etcétera, y la minga se reposiciona en otro territorio, y en Cali entramos en un tercer momento en donde se sintió una soledad muy dura a propósito de esto de la felicidad. Y rápidamente se recompuso esto, y el arte, empezaron a hacerse grupos de teatro, de música, todo esto que te digo ahora es esencialmente del tercer momento, de la chirimía, y la gente no racionalmente, tengo que decirlo, efectivamente, no fue un acto planificado, pero ahí emerge una pedagogía, ¿sí?, de reestructurar, digamos, unas relaciones. Creo que esto ha sido muy importante, y hoy, de gentes de diversos sectores, estamos haciendo un experimento que Boaventura lo saludaba ayer, hoy, de algo que hemos llamado Universidad pa'l Paro, Universidad pa'l Barrio, ¿sí? Un poco el eslogan es, si el pueblo no puede ir a la universidad llevémosla al paro, llevémosla al barrio. Y lo que hemos hecho algunos docentes, que no es una experiencia nueva, que le hemos venido implementando desde el 2019, es tomarnos la ciudad con las clases. ¿Clases? ¿De qué? De lo que sea, de Aristóteles, de geografía, de matemáticas, de sociales, de teatro, de lo que sea, ¿sí? Y entonces hemos hecho esto. Y esto de verdad ha ido, yo no digo que tengamos la claridad total, pero ha ido gestionando y abriendo unas posibilidades de interpretar y de construir unas alternativas a la educación popular, que en muchos ámbitos de educación popular solo que le queda el nombre, ¿sí? Porque ha sido totalmente cooptada por las gramáticas, por las epistemes, por los relatos, por las narrativas de orden colonial. En clave desse último que decís, poderias profundizar um pouco essa ideia de la toma de la calle como uma forma de romper essas narrativas de ordem colonial? Sí, yo pensé que me hace que profundizar en lo de las, solo quedan los nombres, pero esta me gusta más la pregunta. La calle es, bueno, la calle es un símbolo muy fuerte en términos de lo popular, porque la calle es el escenario de la protesta, la calle es el escenario de la minga, no hay minga encerrada, no hay protesta encerrada, no hay jolgorio encerrado. En América Latina, en muchos países solemos cerrar las calles, y la calle se convierte como que en un patio, en una casa grande, con un gran equipo de sonido, y todas las familias bailan y bailamos allí. Pero esto es en las clases populares, ¿sí? Esto no se vería bien en esas familias de bien. Un paréntesis allí, he hecho varias alusiones a las familias, a la gente de bien, es porque, a quienes no sepan, en Cali, a partir del paro, las familias de estratos altos, los industriales, y narcotraficantes, y gente que tiene mucho dinero, es indiscutible, se llaman personas de bien para contrastar supuestamente con las personas que no somos de bien, los vándalos, los que estamos en el paro. Podemos ser profesionales, lo que sea, pero si se está en el paro no somos personas de bien. Ellos son personas de bien porque están, digamos, del otro lado. Pero como que no se vería bien cerrar una calle para en esta familia de bien hacer un convite colectivo, ¿no? Eso rompería una estética. Esta estética de la calle es una estética popular, en donde yo no te conozco, Joao, pero estás allí y yo te puedo ofrecer de mi trago, como
como ofrecer el mate, que se convierte en un acto de familiaridad, como ofrecer el chirro, que es una bebida en las comunidades indígenas, o como ofrecer el curao en las comunidades negras, o el biche en las comunidades negras, o cualquier bebida, o una comida, ¿sí? Eso es un relacionamiento distinto, ¿sí? Y el abrazar es normal, y entonces el cuerpo entra en una relación otra, digamos, porque se ritualiza de una manera distinta. Y la estética del habla, del baile, del compadrazgo también cambia. La calle permite eso. Creo que el capitalismo ha sido muy hábil en eso, porque el capitalismo ha roto las posibilidades de las calles, de estas calles, de los barrios, y los centros históricos eran por calles. Hoy ya no hay calles, hay centros comerciales. En las calles, en los centros comerciales no hay calles, ¿sí? En los centros comerciales hay una artificialidad, hasta el aire es artificial. Un centro comercial no huele lo mismo a una galería, a un centro, a una calle. La calle, entonces, es un escenario casi que por sí mismo subversivo. La calle es popular, la calle es de pueblo, la calle tiene olor y color de pueblo, así. Salir a la calle a dar una vuelta, un borondo, como dicen en los barrios, es ir de relacionamiento y para relajarse, porque uno en el barrio no sale a la calle a tensionarse, sino a relajarse, ¿sí? A tomarse una cerveza, a fumarse un porro, a fumarse un cigarrillo, etcétera. O sea, la calle tiene esa connotación, 1. 2, como el pensamiento colonial metió el saber, ojo, entre comillas grandotas, saber, y distanció el saber del conocimiento, ¿sí? Y el saber lo dejó en la calle y el conocimiento lo enclaustró en la universidad, ¿sí? Y entonces yo voy a la universidad a obtener el conocimiento, ¿sí? A obtener el conocimiento. Y lo que estamos diciendo es, ese conocimiento que es válido, sin lugar a dudas, ¿sí? La penicilina se hace con un conocimiento científico y salva vidas, pero hay otros saberes que también son conocimientos, son otros saberes, otros conocimientos. Por eso hablamos de diálogo de saberes. Lo que hacemos en Universidad para el Barrio, lo que hacemos en el saber para el barrio es encuentro de saberes, que sería una otra episteme que no recogería más una educación popular. La educación popular, esto lo digo con todo respeto, de verdad, no se resuelve leyendo a Freire. La educación popular no se resuelve leyendo a McLaren, la educación popular no se resuelve leyendo a Giraud, leyendo a Marx, no se resuelve, eso no es educación popular per se. Eso podría generar instrucción en educación popular. Yo no hago educación popular por aprenderme el método de Lola Sendales, por decir algo, si tal cosa existiera. O yo no aprendo educación popular en investigación popular aprendiéndome el manual de Orlando Falsborda. No aprendo educación popular vistiéndome de indio, de negro, de pobre y después cambiándome. No. La educación popular es una alternativa de vida y el barrio, la calle, es una alternativa de vida. Entonces, yo veo que la fuerza de esta metáfora, aunque es una metáfora, efectivamente la educación para el barrio, la educación para el paro, como la hemos llamado, desde el 2019 para acá, abre esa posibilidad, abre la posibilidad de encuentro de saberes, abre la posibilidad de diálogo de saberes, abre la posibilidad de permitirnos, y allí es donde tiene que haber la decolonización de nuestras mentes, encontrar diálogo de epistemes y entender que quienes no han ido a la universidad también tienen saberes, también tienen conocimientos y son nuestra gente. Por eso aprendí tanto en la zapatería. Entonces, cuando en universidades privadas enseñaba y decía que me preguntaban esa pregunta, yo, ¿de quién es usted?
y yo molestando le decía, soy un zapatero, que soy su profesor, se reían porque pensaba que me estaba burlando, y le digo, no, es en serio, ¿sí? Y la gran gratitud que tengo de ese escenario es haber encontrado allí una arista de pensamiento que cambió mi vida, indiscutiblemente. Y no fue en la universidad, precisamente, ¿sí? Entonces, esa también es calle. Ese taller es calle. La calle es diversa, mejor dicho, no es solo por donde circulan los carros, que también lo es, pero no es solo eso. Bueno, em clave de todo isso que nos vem dizendo, já a maneira de cierre, quais são tus sueños? Joder. Bueno, el sueño más inmediato que tengo es que es esta muerte de hombres, jóvenes, viejos, en la que estamos metidos. Acabamos de salir de una reunión, cuando digo acabamos es hace 10 minutos, con el gobierno, en la que le decimos al gobierno, como minga nacional popular, oiga, que hayan garantías para protestar, que no maten a la gente, que no nos maten. Ese es un sueño, ¿sí? Que podamos vivir en un país en el que la protesta no sea sancionada con la muerte, que podamos vivir en un país en el que mis hijos puedan salir frescos, sean estudiantes, no estudiantes, a meterse un porro, no a meterse un porro, homosexuales o no, y que su condición de ser no sea un obstáculo para vivir, ¿sí? Negro, indio, lo que sea. O sea, ese es un sueño, bueno, lo digo inmediato porque es que nos están matando o están matando a la gente por protestar. Y esto de verdad lo digo eso llevaría a que uno se pueda acostar muy tranquilo, a que pueda tomarse una cerveza, a que pueda escribir, si le sale algo del corazón y de la mente, a escribir, a leerse un libro, a tomarse un vino, lo que sea, ¿sí? En últimas, el gran sueño es la tranquilidad, la felicidad, es que está encarnado efectivamente en un deseo de una sociedad mejor, con seres mejores, con amor, con ternura, con alegría. Eso es, viejo Joao. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.